Damos gracias a Dios por este momento precioso que Él nos concede de poder estar nuevamente con ustedes, trayendo la palabra del Señor, esa edificación que la palabra nos da, ella la cual es medicina, dice la palabra del Señor, es medicina para toda nuestra alma. La palabra de Dios es fuente de vida, es fuente de poder, y qué hermoso poder contar con la palabra de Dios y saber que es un ancla firme y segura en la cual podemos depositar absolutamente toda nuestra confianza. Y yo quiero que oremos en este momento y pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que nos esté hablando conforme a la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas. Digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, oh Dios, y te damos gracias. Gracias por este momento maravilloso que tú nos concedes de oír tu palabra. Permítenos ser edificados a través de ella, ser enseñados y ministrados para toda buena obra. Padre, oro por cada uno de los oyentes, Señor. Tú sabes lo que hay en sus corazones. Tú sabes, Señor, si hay angustia, tristeza, dolor. Yo te pido que a través de tu palabra tú hoy traigas medicina para sus almas. Hoy sus almas sean edificadas a través de tu palabra. Hoy nuestros pensamientos puedan ser renovados por tu palabra, como tú nos dices, que renovemos nuestro entendimiento con la palabra para poder conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, tú sabes, hay personas que no saben qué hacer, han perdido el horizonte, no tienen idea, Señor, de cómo tener su sustento, pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. En Cristo Jesús bendigo su vida, bendigo su hogar, bendigo la obra de sus manos. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti y Él está transmitiendo a tu vida el deseo del corazón de Dios. Él conoce lo profundo del corazón de Dios y Él conoce lo profundo que hay en tu corazón, y Él quiere unir esas voluntades para que la voluntad de Dios se pueda llevar a cabo. Dile: Espíritu Santo, recuerda, hoy estamos en el día del Señor. Hoy hemos apartado este día para estar en la presencia del Señor. Qué hermoso de que permitamos que el Espíritu Santo aquiete nuestra alma y podamos recibir ese fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podamos recibir esa guianza del Espíritu Santo de Dios y nuestras vidas hoy puedan ser edificadas. Y vamos a tratar el tema de hoy, y es acerca de lo que le da fuerza al matrimonio. Una de las situaciones más difíciles a veces que se viven hoy es en los matrimonios. Muchas personas, a causa del egocentrismo, bueno, a causa de diferentes situaciones, sus matrimonios hoy están en crisis. Pero yo quiero que hoy hablemos acerca de lo que le da fuerza a los matrimonios, realmente lo que hace que un matrimonio pueda ser fuerte. Y vamos a leer la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 5, versículo 21. La palabra del Señor dice: someteos unos a otros por reverencia al Señor. Bueno, en otras porciones o en otras versiones, la palabra del Señor dice: sométanse unos a otros por respeto al Señor que mora en medio vuestro. Tal vez en este siglo XXI, cuando hablamos de sometimiento, de una vez nos suena a subyugación, a esclavitud, y decimos: no, eso no es para mí, ¿verdad? ¿Cómo así que someterse uno a otro? Bueno, para Pablo decir esto era una frase supremamente normal, porque una característica o una virtud del creyente es ese, el sometimiento, el aprender a reconocer autoridad, el tener una actitud de servir a los demás, porque dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y algo que Él quiere es que nosotros sigamos su ejemplo. Pero el principal obstáculo que encontramos en la manifestación de este corazón dispuesto a servir en el matrimonio es el egocentrismo
que anida en el corazón humano. Hemos venido a través de los altares cada noche hablando acerca de esos enemigos del hombre, y a veces creemos que los enemigos del hombre es la persona que habla mal, o la persona que tal vez tomó una decisión y me afectó, la persona que me calumnió, pero realmente los enemigos del hombre, los verdaderos enemigos, a veces están más cerca de lo que pensamos. Y uno de esos enemigos que nos traen muchos problemas y muchas dificultades a nuestra vida es nuestro propio yo. Es cuando el yo se sienta en la silla que le pertenece a Cristo, y cuando el yo se sienta en la silla que le pertenece a Cristo, empezamos a tener problemas y empezamos a sufrir y empezamos a sentirnos heridos, empezamos a sentirnos que nos hacen mal, y eso nos duele el corazón, empezamos a tener problemas en el hogar, en la familia, en la pareja, porque el problema del yo, del egocentrismo, empieza a salir a flote. Y pues las estadísticas dicen que una de las situaciones que ahorita en esta cuarentena ha disminuido mucho la delincuencia, ha disminuido muchísimo el homicidio, han disminuido los accidentes de tránsito, incluso aunque estamos en una pandemia bastante con una letalidad alta, el número de personas fallecidas en el mundo ha descendido, pero hay una problemática que sí ha venido creciendo, y es problemas en los hogares, el maltrato intrafamiliar, el ya no me aguanto, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un tiempo, Dios nos ha permitido un tiempo de redescubrirnos y de empezar como a ver, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez el trabajo era un escape, y cuando teníamos problemas corríamos y nos escapábamos, o íbamos a hacer mercado, o salíamos del entorno, pero ahorita esto pues no nos está permitiendo huir, y entonces vamos a tener que aprender a resolver las situaciones, y vamos a tener que aprender a analizarnos nosotros mismos. Tal vez siempre culpábamos al otro, o al cónyuge, o al hijo, o a la hija, o al fulano, o al sutano, pero hoy nos estamos confrontando cada familia, y esto nos debe llevar no a una destrucción, sino a una edificación, porque la palabra del Señor dice, porque todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Y realmente el egocentrismo siempre es un enemigo en la sombra en todo matrimonio, y nos excusamos y decimos yo no soy así, es él o es ella, pero yo sé que la palabra del Señor nos va a ayudar a escudriñarnos. Eso es lo hermoso de la palabra. Dice la palabra del Señor que ella es espada de dos filos, corta para allá, corta para acá, y dice la palabra que tiene el poder de escudriñar lo más profundo que hay dentro de nuestro corazón. Realmente la actitud correcta es poderle decir al Señor, examíname a mí, Señor, si estoy teniendo dificultades, si las cosas están de conflicto en conflicto. Yo pienso que es un momento muy oportuno de decirle al Señor que nos examine, que nos mire a cada uno de nosotros, que mire de dónde es que está naciendo toda esta irritabilidad. Realmente no lo vea en contra suya, véalo a favor suyo. Y cuando este enemigo allá oculto en la sombra, en lo sombrío de nuestros matrimonios, hace su aparición, mire, hay que ponérsele a raya de inmediato. Si no le ponemos a raya al egocentrismo, vamos a ser heridos y vamos a herir, y pueden venir consecuencias que luego tengamos que lamentar por largo rato. La palabra del Señor, allí el Espíritu Santo dirigiendo a Pablo cuando le estaba escribiendo la carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 13, que es un capítulo maravilloso que nos habla acerca de la preeminencia del amor. En el versículo 4 y 5 leemos, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Realmente para tener ese corazón que la palabra del Señor demanda allí, de someternos los unos a los otros, solamente con ese amor sobrenatural es que lo podemos hacer. Y el egocentrismo se manifiesta, es como el antónimo del amor. Entonces el egocentrismo, él se manifiesta de muchas formas. Cuando Corintios habla del amor, dice: no es envidioso, ni jactancioso,
ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Entonces, el egocentrismo es lo opuesto. Es envidioso, es orgulloso, es rudo, es duro, es cruel, es egoísta, es enojón, es rencoroso. Entonces podríamos decir que el egocentrismo se manifiesta de múltiples formas, como la impaciencia. Realmente cuando nos volvemos impacientes y ¿por qué no me atiende? Realmente es el ego el que está saliendo. O sea, creemos que todos deben estar de miras a nosotros, qué queremos, a dónde queremos ir, qué queremos que se haga. También el egocentrismo se manifiesta con irritabilidad. Todo me duele, todo me hiere, usted lo dijo fue en contra mía, usted lo hizo fue por hacerme daño. La envidia, cuando allá por dentro arde, cuando tal vez veo a otra persona que le va bien o que prospera. Tal vez en este tiempo de cuarentena a unas personas les está yendo muy bien. Otros están pasando pruebas muy difíciles, pero a otros les está yendo muy bien. Y entonces la persona egocéntrica no puede gozarse, no es capaz de gozarse con ese vecino, con ese compañero, con ese familiar que tal vez le está yendo bien, sino que comienza como un ardorcito, y ese ardorcito allá adentro en la boca del estómago comienza a generarse porque ¿por qué a él y no a mí? ¿Y por qué a él le va bien o por qué a ella le va bien y no a mí? Eso es egocentrismo, o el trato desabrido. No, como no me habla, pues yo tampoco le hablo, como no es cariñoso conmigo, pues yo tampoco, como se porta mal, pues yo también. Otra manera de manifestarse el egocentrismo es con la ausencia de compasión ante el mal ajeno. O sea, cuando vemos a otros sufrir, pues de malas, pues eso era lo que le tenía que pasar, pues hay uno que ve desde arriba y él no se queda con nada. Todas esas expresiones son egocéntricas. Estamos centrados, la persona me hizo daño, pues también le tiene que ir mal. Pero eso es contrario a la palabra del Señor, eso es contrario a una persona nacida de nuevo. La palabra del Señor nos dice que bendigamos a los que nos hacen mal. Porque dice la Biblia, si nosotros le hacemos bien a los que nos hacen bien, pues qué diferencia tenemos con los que no conocen al Señor. Un espíritu de rencor es otra manifestación del egocentrismo. O sea, es creer que todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiero, porque si no yo me irrito, yo me enojo. Ese corazón que no olvida las ofensas, como dice la Biblia, como si nosotros no ofendiéramos muchas veces y de muchas formas. A veces como que no le aceptamos un error a otra persona, pero queremos que todas las personas nos acepten nuestros errores. Esas son manifestaciones de egocentrismo. Por eso si usted es una persona que por todo se enoja, entendamos que es necesario tratar con ese ego. Ese ego se ha sentado en el corazón y ese ego le está trayendo mucho dolor, ese ego le está trayendo muchos problemas. Pero una de las maravillas y una de las virtudes del Evangelio de Cristo incorporado en nuestra vida por la acción del Espíritu Santo es lo único que puede llevarnos felizmente a ser humildes. ¿Cómo puede usted ver a Jesús con esa alegría, con esa empatía, dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos? Que inclusive el mismo Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Antes yo tengo que lavártelos a ti. Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no eres digno de mí. Y entonces Pedro, él siempre salía adelante, entonces él le dice, no, entonces lávame de la cabeza. Entonces le dice Jesús a Pedro, no, Pedro, tú ya estás limpio por la palabra que les he hablado. Ahora lo único que necesito lavarles es los pies, y eso tiene una aplicación muy interesante en nuestro caminar con el Señor. Ya estamos limpios por la sangre de Jesús desde el día que creímos, desde el día que confesamos a Jesús con nuestra boca, desde el día que le dijimos a Él que a partir de ese día Él sería el Señor de nuestras vidas, y que en nuestro corazón creímos firmemente que Él no se quedó en la tumba, sino que fue levantado de los muertos. A partir de ese momento, lo que a diario tenemos que limpiar es el caminar de ese día. Las cosas en las que tal vez ensuciamos nuestro caminar con el Señor, tal vez en la que dice la palabra del Señor, contristamos al Espíritu Santo, tal vez esa palabra dura que dijimos y que hirió una persona,
tal vez ese bien que pudimos hacer y no hicimos. Ese es el lavado de pies diariamente, y por eso Jesús en el Padre Nuestro nos dejó ese pedacito: Padre, perdóname, o perdóname como yo perdono también a mis deudores. Entonces, pero solo el haber venido a Jesús y haber nacido de nuevo, solo el hecho de que el poder del Evangelio en mi vida operando a través del Espíritu Santo es lo único que puede hacernos felizmente humildes, con una plenitud interna que nos libera para ser generosos con los demás, incluso en momentos o situaciones que no nos dan alegría o la satisfacción que esperábamos. Poder ser amables, eso solamente se puede una persona nacida de nuevo, guiada por el Espíritu Santo. Hemos hablado bastante a través de los altares, esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, el nacimiento de nuevo, pero una vez nacemos de nuevo, vamos a luchar con el ego y el espíritu. O sea, el ego y el espíritu van a mantener una lucha constante a diario, cada segundo. O sea, esto no es una lucha del día lunes. Tal vez hay días que se le intensifican un poco más a usted en la lucha con la carne. Hay personas que el primer día laboral es el día como más fuerte, ya finalizando semana están relajados. Hay otros que empezando la semana están muy espirituales, pero ya finalizando la semana están muy carnales, ¿verdad? Está el ego haciendo bastante, queriéndose imponer nuevamente. Por eso es que hay que tener un devocional diario, un crucificarnos diario, un declarar todos los días que estamos muertos, y eso a veces no basta con una declaración. A veces la muerte dura por ahí 8 horas y a las 8 horas otra vez se quiere levantar. Por eso Pablo, siempre que el ego se le quería levantar, él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin llenar nuestras vidas a diario de la gloria y del amor del Señor, esa sumisión ante los intereses ajenos es literalmente imposible. Es imposible ponerla en práctica de forma prolongada y sin resentimiento. Tal vez por eso usted diga: bueno, pero ¿qué está pasando en mi hogar? Un rato estamos bien, pero ya finalizar la tarde ya no nos estamos aguantando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo o tomando una actitud de sumisión, o estamos tomando una actitud de humildad en la carne. O sea, listo, a él no le gusta, entonces listo, entonces yo no lo voy a hacer para no ofenderlo, pero no estoy echando mano del Espíritu. Realmente poder mantener esa actitud de sumisión, o sea, cuando hablamos de sumisión no estamos hablando de baja autoestima, no estamos hablando de perder la identidad, el señorío que Dios nos ha entregado. Estamos hablando de poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, y eso va contra la naturaleza pecaminosa. O sea, eso choca con la naturaleza pecaminosa. Por eso mantener esa actitud solamente es posible bajo el fluir del Espíritu, o sea, dejándonos guiar por el Espíritu. Pero si usted lo hace y tal vez usted diga: pero ¿por qué fracaso? O sea, lo intento hacer, tomo la decisión de que lo voy a hacer, de que así es, y a la hora otra vez estoy caída en la misma situación. ¿Por qué lo estamos haciendo en nuestras fuerzas naturales? Y esas no aguantan, o sea, esas son muy sensibles ante cualquier palabra, cualquier mirada, ya ¡pum!, se derrumbó. Pero cuando eso viene del Espíritu, o sea, y vamos a ver más adelante cuál debe ser la razón de mi sumisión o de poner los intereses de los demás por encima de los míos. Y para poder ser generoso, por ejemplo, ahorita que ha venido una oportunidad de sembrar, esta pandemia pues ha dejado a muchas personas vulnerables, y es un momento que tenemos que aprovechar para sembrar. La palabra del Señor nos habla de Isaac, cuando en un tiempo de hambre él quiso irse a otra región, y Dios le dijo: no, Isaac, no es tiempo de huir, es tiempo de sembrar, es tiempo de que siembre en este momento, en esta tierra. Y dice la palabra del Señor que entonces Isaac se quedó y sembró en esa tierra, y Dios lo bendijo al 100%. Esto tiene un principio maravilloso. Esto es un tiempo de siembra, este es un tiempo de dar, pero pues para poder dar, si había fondos en el banco, pues es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque si no había nada, pues es como un poco complejo poder dar. Bueno, de la misma manera,
si la única fuente de amor para nosotros y de significado, si lo único que a nosotros nos da valor, si lo único que a nosotros nos da razón de vivir, si lo único que a nosotros nos da motivación en nuestra vida es nuestro cónyuge, yo le digo algo, estamos en saldo en rojo, porque cuando nuestro cónyuge falle, no estoy hablando de fallar, de pecado, bueno, eso es terrible, ¿verdad? Pero falle en situaciones como por ejemplo, le dijo una palabra dura, le contestó mal o hizo una mueca que tal vez a usted no le gusta, y si la fuente de su significado, de su valía, de su amor es su cónyuge, pues se derrumbó todo. Le va a causar un dolor terrible, si no es que le genera un cataclismo emocional. Y por eso, bueno, en próximas enseñanzas vamos a hablar cómo esas heridas del pasado a veces le quitan tanta fuerza a nuestro matrimonio. Hoy estamos hablando de una causa y es el egocentrismo. El egocentrismo debilita mucho los matrimonios, debilita mucho las relaciones, y es que un problema es que le colocamos el me, es que él me gritó, es que ella me dijo, es que él me hizo, es que ella me hizo, es que él fue mal educado conmigo, es que ella fue mal educada. O sea, ese me haga de cuenta que es que usted coge el puñal y usted misma se lo clava. Otra cosa es que ella es mal educada, o él es grosero, o ella es altanera, o él es descuidado, o ella es. O sea, eso es diferente y eso no nos va a ir a decir me. Él me hace, ella me hace, él me dice, ella me dice, y entonces ahí nos herimos mutuamente, y de verdad es muy injusto a veces uno creer que porque amo a mi cónyuge tiene que ser perfecto para seguirle amando, porque si no, entonces esto se acabó, ¿no? Realmente algo que tenemos que entender es que nos casamos con personas imperfectas y que seguimos siendo imperfectos. Somos santos porque estamos en Cristo, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero somos imperfectos, y por eso que nuestro amor dependa y nuestro significado y nuestra valía dependa de nuestro cónyuge es pedirle demasiado a nuestro cónyuge, y eso pues va a quebrar un matrimonio, porque vamos a hacer sentir a nuestro cónyuge que es lo peor, que es lo más malo que tenemos, que es lo peor que nos pudo haber pasado, porque hemos demandado de nuestro cónyuge algo que solamente Dios es el único, absolutamente el único que nos lo puede dar. Realmente es el único que puede brindar esa razón de ser absoluta. Pero si hemos ya experimentado la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, mire, yo le digo algo, tendremos suficiente reserva, hay suficiente reserva en el banco de afecto para poder obrar con generosidad, como dice la palabra, pagando bien por mal. Cuando otros nos hagan mal, nosotros actuar con bien. Pero para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Dios fluya, o sea, lo que dice la palabra, manteniéndonos llenos. O sea, en el momento que usted creyó en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en su espíritu, y Él permanece ahí a menos que usted lo rechace y cometa el pecado de muerte. O sea, que a sabiendas reniegue de Jesús con pleno conocimiento, y ya el Espíritu Santo se vaya. De lo contrario, Él está ahí. Pero la Biblia dice, manténganse llenos. Ya no está hablando de esa experiencia única que recibimos el día que recibimos a Jesús, sino de ese fluir del Espíritu, de ese dejarnos guiar por el Espíritu. Manténganse llenos, está hablando en un continuo presente. Y cuando usted se mantiene en ese manténgase lleno, usted y yo podremos tener suficientes reservas de amor para obrar con generosidad a pesar de que otros se comporten mal con nosotros, para actuar con generosidad cuando otros nos pagan mal, incluso en el caso de no recibir siquiera suficiente cariño o no recibir aprecio en un momento dado. Poder tener esa capacidad o lograr esa capacidad de poder mantener un matrimonio feliz a pesar de que las cosas pues no tengan o no estén funcionando como uno quisiera, pero entendiendo de que la persona con quien me casé no es perfecta, que yo tomé fue una decisión de amarle a pesar de,
para eso se requiere mantenernos llenos del Espíritu, mantener una comunión. Cada vez que yo hago las cosas guiada por el Espíritu, me lleno. Cada vez que yo hago las cosas guiada por la carne, me vacío. O sea, eso es como un termostato, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y eso puede pasar en un momento, muchas veces pasar así, que aquí me dejé guiar por el Espíritu y fui la persona más amable, más jovial, más noble, y de pronto me llaman y me presentan otra escena, y me paso del espíritu a la carne y entonces actúo y ¡pum!, me vacío. Y es entonces cuando sentimos una tristeza tan profunda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces en los choques, en los matrimonios, después nos sentimos tan tristes, pero a veces no es ni con la persona y decimos, pero ¿por qué me siento tan triste? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso que actuáramos de otra manera. Nosotros ignoramos la voz del Espíritu, nos dejamos llevar por la inmediatez, porque me afectó, porque perdí, porque eso, y entonces actuamos de una manera muy irresponsable. Por eso, para lograr un matrimonio feliz, es necesario aplicar la capacidad que el Espíritu Santo forma en nosotros para el servicio. Recuerde que el día que usted recibió al Señor en su corazón, el Espíritu Santo vino a morar en su espíritu y Él está produciendo en nosotros el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto significa, cuando decimos la capacidad que el Espíritu forma en nosotros para el servicio, lo que estamos diciendo es retirarse del centro para poner delante la necesidad de los demás. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta eso? O sea, y realmente usted conoce qué tan humilde es una persona, no cuando tal vez es su subalterno, o tal vez usted es el jefe de esa persona, no. A la persona realmente se le conoce qué tan humilde es cuando tiene poder, cuando se le otorga poder o autoridad. Es donde podemos ver qué tan humilde es la persona, porque a veces somos muy humildes siempre con el que yo considero superior, tengo una buena actitud. Mi mala actitud es que con el que considero inferior, pero la palabra del Señor no me permite considerar a nadie inferior. El mandamiento del Espíritu es que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos, y eso es lo que va a contrarrestar el egocentrismo. Eso suena fácil, en la práctica no es tan fácil, pero si todos los días nos mantenemos llenos, mantenemos una comunión con el Espíritu, nos llenamos de la palabra, pues eso se va volviendo como algo muy natural en nosotros, el ser guiado por el Espíritu. Pero vuelvo y le digo, no le puedo garantizar que si usted hace 40 días de ayuno, cuando termine usted ya el ego va a estar muerto, no. Está muy débil, pero todavía está vivo, y es cuestión de que le dé alitas y él vuelve y se levanta. Realmente la obra del Espíritu Santo de hacer real el Evangelio en nuestras vidas es lo único que es capaz de debilitar ese egocentrismo natural del alma. O sea, si usted está siendo muy irritable, muy enojón, todo le duele, por todo se deprime, entienda que el egocentrismo le está atacando de una manera fuerte, y el único antídoto contra eso es dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida, y para eso hay que tener una comunión con Él, reconociéndolo en todo momento. Tú estás conmigo, Espíritu Santo, vamos juntos, presentándole muy consciente de la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros. Por eso Pablo dice, someteos unos a otros por respeto al Señor que mora en medio vuestro. O sea, si yo tengo pendiente que el Señor está ahí, me es mucho más fácil tener en prioridad los intereses del otro. Tal vez mi cónyuge estaba acelerado porque le estaba cogiendo tarde para una cita. Bueno, estos días no se nos presentan esas situaciones porque no podemos salir a atender citas, pero bueno, cuando salíamos a atender citas, tal vez nuestro cónyuge está muy porque se le va a cumplir la hora, y entonces, pero alcánceme eso rápido. Si el ego está ahí, de una vez nos inflamos, nos enojamos, nos ponemos muy furiosos. Cuando ese amor sobrenatural está operando, decimos, está ofuscado, está cogiendo el tarde, tranquilo, tome, Dios te bendiga, que le vaya muy bien. O sea, no lo cogemos a pecho, simplemente es un acelere que tiene, le está cogiendo el tarde, y lo menos que debo hacer en ese momento es complicar la situación. Pero vuelvo y le digo, eso sucede así
cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Si nos dejamos guiar por la carne, inmediatamente nos vamos a levantar, nos vamos a sublevar, nos vamos a enojar de una manera muy fuerte. Tenga en cuenta que es imposible luchar contra el egocentrismo sin el Espíritu Santo. El único que nos puede brindar una ayuda sobrenatural contra el egocentrismo, porque él siempre se va a querer poner en la silla. Y usted le dice, no señor, sométase, que era lo que David le tocaba hacer continuamente. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, reconozca de dónde te sacó el Señor, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos. O sea, es una actitud continua, no es automática, no es lo más fácil, es un poco compleja, pero tenemos que reconocer que el Espíritu Santo está ahí y que Él nos puede ayudar. Por eso la profunda felicidad que puede vivirse en el matrimonio tiene gran parte de su fundamento en la renuncia al yo. La verdadera felicidad se descubre en la prioridad que demos a las necesidades de nuestra pareja. La prioridad que es una respuesta voluntaria por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Realmente lo que nos debe mantener humildes no es que yo no soy nadie, yo no soy nada y entonces me pisotea todo el mundo. No estoy hablando de esa humildad, de esa baja autoestima. Estoy hablando de ese reconocimiento. Si Dios me ha perdonado a mí todos mis pecados, ¿por qué no le voy a perdonar una ofensa a mi cónyuge? ¿Por qué no le voy a pasar por alto de pronto una actitud un poco tal vez grosera, tal vez altiva, que no hiere, y de pronto decir dejémoslo para más tardecito, luego hablamos de esta situación? Pero reconocer que a nosotros se nos han perdonado muchas cosas, esa debe ser la base de una respuesta humilde. Por eso la oración del Padre Nuestro es: Padre, perdóname como yo perdono a los demás. O sea, si Dios me perdonó a mí, ¿yo por qué no puedo perdonar a los demás? Tal vez usted diga, ¿y qué gano con eso? La respuesta es felicidad, así de sencillo. Eso es lo que va a ganar. Eso es lo que ganamos cuando tenemos por encima las prioridades de los demás. Cuando nos interesamos más en las necesidades de los demás que en las nuestras. El Señor dijo, es mejor servir que ser servido. En el reino de los cielos, dijo Jesús, el que quiera ser grande tiene que hacerse el más pequeño. Y esa felicidad, o sea, lo que usted va a ganar por tener esa actitud cortés que viene del Espíritu, recuerden, no de una actitud de aparentar, porque esa máscara no dura mucho, esa apariencia no dura mucho, sino esa actitud de regocijo, de felicidad, una felicidad derivada de servir a las demás personas en vez de usarlas. Eso genera una gratitud impresionante. Cuando usted coloca las prioridades de los demás por encima de las suyas, eso le da paz interior, porque es que qué duro cuando vemos que estamos usando a las personas en lugar de servirlas. El Señor nos llamó fue a servir. La Biblia tiene que ver mucho sobre el ser siervo. La palabra del Señor nos coloca de ejemplo a Jesús. Dijo que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra del Señor, sino que se humilló a sí mismo y estando en la condición de hombre, aún tomó forma de siervo, lavándole los pies a los demás. Mire, esta actitud va a ser algo que nunca nos va a hacer sentir mal, pero realmente en una actitud o en una mentalidad egocéntrica esto no encaja, ¿verdad? Y ahí es donde entendemos la palabra del Señor cuando Jesús dijo, si alguien te pide ir una milla, ve con él 2, dé un poquito más de sí, no sea de las personas que van a la raya. Mire, tal vez en este momento que las empresas en el mundo, es impresionante cuando uno piensa en el mundo, ¿verdad? Antes las crisis venían a una ciudad, a un país, tal vez a un continente, pero hoy estamos hablando del globo terráqueo. Todos estamos viviendo la misma situación, o sea, estamos frente a el mismo escenario, ¿verdad? La diferencia está en cómo cada uno lo ha tomado, cómo cada uno ha enfrentado esta situación, unos para destrucción, otros para levantarse, pero sabemos que después de esto van a cambiar muchas cosas, muchos empleos van a cambiar, muchas formas de trabajar van a cambiar.
y realmente para muchos trabajadores esto es un momento bastante crítico. ¿Van a seguir conmigo? ¿No van a seguir? ¿Van a continuar? Bueno, ¿qué mira realmente una empresa, un recurso humano? Ese que va una milla más. Dice, a este yo no lo puedo perder, a esta yo no la puedo perder, pero esa persona que va ahí a la raya o menos de lo que se le colocó, por eso el Señor Jesús hablando acerca del servicio, del trabajo, dice la palabra, si hicimos lo que nos mandaron a hacer, siervos inútiles somos. Si hicimos menos de lo que nos pidieron que hiciéramos, dice la Biblia, malos, siervo malo. Pero si hicimos más de lo que nos pidieron, siervo bueno. Eso es un principio de prosperidad, eso es un principio de avance. A veces somos muy dados como a dar menos de lo que se nos está pidiendo, pero realmente lo que nos hace crecer, lo que nos hace avanzar es ir esa milla más. Para muchos, que eso es que voy a ser bobo, voy a ser boba. Pero en estas circunstancias es donde se ven las diferencias, donde se ve la diferencia. Y muchas personas creen que esto no va a ser útil. Primero hay uno que está viendo todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, y el Señor nos da un principio y es, haga todas las cosas, no para usted, no para los hombres, sino para el Señor. Y el Señor Jesús aplicó este principio allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Qué significa? Significa, si buscas tu felicidad antes que buscarme a mí, no conseguirás nada de ello. En cambio, si buscas primero servirme a mí por encima de tu felicidad, entonces obtendrás las dos. Pero a veces nos queremos levantar contra estos principios, pero realmente la Biblia es el manual de sabiduría. Ahí encontramos el manual del éxito. Y el apóstol Pablo entonces toma este mismo principio y lo aplica al matrimonio. Y entonces dice, si buscamos servir a los demás, o mi prójimo, el más próximo, es mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis hermanos, si buscamos servir a los demás por encima de nuestra propia felicidad, descubriremos una nueva manera de ser felices, mucho más real y profunda. Mire, seremos libres de ese prejuicio de si me mira, si lo que dijo fue por mí, contra mí, si me miró, si se rió, si me dijo que me amaba, si no me dijo que me amaba. O sea, todo ese dolor que se produce es fruto del egocentrismo. ¿Y por qué es esto así? Tal vez usted diga, pero esto yo no lo entiendo. Recuerde que eso va contra nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es sobrenatural, esto tiene que provenir del Espíritu. ¿Por qué esto es así? O sea, ¿cómo así? Si yo me rindo, entonces gano. El Señor dijo, en el reino de Dios, el que quiera tener, tiene que dar. Si usted no da, pierde lo poco que tiene. Pero si usted da, dice, entonces le será devuelto medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros corazones. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, ¿por qué esto es así? Por la sencilla razón que el matrimonio ha sido instituido por Dios para que haya un fundamento sólido en el matrimonio. Tenemos que poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Un Dios para el cual el amor de entrega de sí mismo es un atributo esencial, es el que nos dice que es la única manera de que nuestro matrimonio sea un matrimonio feliz, y el mayor reflejo de entrega de nuestro Dios que nos creó a nosotros y que estableció el matrimonio, Él lo dejó demostrado con la entrega de su Hijo. Por eso el Señor dice, ¿por qué duda de mí? O sea, ¿por qué cuando va en oración va dudando si yo voy a hacer o no voy a hacer? ¿No te es suficiente que entregué a mi propio hijo? Y dice, si yo fui capaz de darle mi propio hijo cuando tú eras mi enemigo, ¿cuánto más ahora que tú eres mi hijo? Por eso es indispensable, al tener que hacer frente a cualquier problema dentro del matrimonio. Tal vez, como le digo, ahorita nos estamos redescubriendo, nos estamos encontrando con muchos defectos que en el pasado dejamos ahí como que los metimos al baúl,
y entonces simplemente cuando eso salía a flote, en lugar de confrontarlo, de atender esa situación, me voy para donde mi mamá, voy a hacer tal cosa, y evadíamos. Pero ahorita ya se nos acabó el crucero, ya no hallamos para dónde correr, ¿verdad? Entonces corríamos de la habitación para la cocina, de la cocina para la sala, de la sala para el comedor, tal vez para el balcón, bueno, tal vez para el jardín, no, dependiendo de los espacios, pero ya usted dice, ¿ya para dónde corro? Simplemente el Señor le está diciendo, atienda la situación. No estás encerrado, simplemente, o estás encerrada, simplemente estás confrontado, o estamos confrontándonos el uno al otro, estamos redescubriendo esas cosas que dejamos ahí como guardaditas, como ignorándolas, se nos están poniendo de frente en estos días. Por eso lo primero que ha de hacer es, antes de culpar al otro, antes de enojarme, antes de querer coger la maleta, bueno, ahorita no hay trasteo, entonces tampoco nos podemos ir, ¿no es cierto? Entonces, antes de tomar esas decisiones, busque primero en su interior. Examine, dígale al Espíritu Santo que te examine, que nos examine si hay en la base, allá en lo profundo de nuestro corazón, un fondo de egocentrismo o una falta de servir a la pareja. Pregunte, antes de decir, bueno, venga, regalamos esto, primero pregúntese, ¿qué me impulsa a ser así? Pregunte, cuando yo actúo así, cuando entro en esa crisis como de enojo, como de que no más, ¿qué es lo que me impulsa? Odio, resentimiento, una herida del pasado, me siento que no me están reconociendo, que no me están dando. Pregúntese primero qué me impulsa a ser así. O sea, cuando yo entro en esa crisis, antes de eso que me llega a la mente, antes de eso que surge dentro de mí, que me lleva a comportarme de esa manera, a quererlo tirar todo, a querer agarrar todo. Incluso ahorita la policía le ha tocado con una patrulla por las calles ofreciendo el servicio de SOS, ¿verdad? Para muchas parejas que ya literalmente están que salen por la ventana. Pero realmente esta situación no viene para destruir su hogar. Si usted lo mira a través de los ojos de Dios, es un momento de sanidad, es un momento de restauración, es un momento de reconocer que somos humanos, que tenemos faltas y de darle por la cabeza al yo, no a su cónyuge, sino al yo, a ese egocentrismo que te ha tenido de crisis en crisis. Por eso, nada, grábese esta frase, nada a lo que primeramente no hayamos renunciado llegará a ser verdaderamente nuestro. Para que algo llegue a ser verdaderamente nuestro, debo haberlo entregado primero. Por eso mire usted, por ejemplo, a Ana, cuando Dios le dio a Samuel, lo primero que Ana hizo fue llevarlo al templo del Señor y entregarlo allí delante del Señor, de entregárselo al Señor, y entonces Dios se lo convierte en ese profeta que se estaba necesitando, en ese juez. Mejor dicho, Samuel lo tenía todo, fue el orgullo de su madre, pero luego también Dios le dio otros hijos para que el corazón de Ana se regocijara. Por eso lo que retengamos para nosotros lo perderemos, pero lo que entreguemos llegará a ser verdaderamente nuestro. Que sea la palabra de Dios hoy consolando y edificando sus hogares, que sea el Espíritu Santo de Dios manifestándose en su vida, para que ese amor sobrenatural que solo viene de Él, que nos da la oportunidad de poner los intereses nuestros o los intereses de los demás por encima de los nuestros, sea una realidad en nuestra vida, y esto nos hará verdaderamente felices. Yo quiero orar por su hogar, yo quiero orar por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hay familias en crisis, Señor. Yo sé que hay familias que están siendo confrontadas y han entrado en un enfrentamiento persona a persona. Pero tu palabra dice, Señor, que nuestra lucha no es con carne y sangre, Señor, que nosotros no nos enfrentamos persona a persona, sino con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, con huestes de maldad en las regiones celestes. Hoy en el nombre de Jesús, yo ordeno y declaro
con la autoridad y el señorío que nos ha sido dado en Cristo Jesús, a todo espíritu inmundo de separación, de divorcio, de pleito, de contienda, que huya de los hogares ahora mismo. Espíritus inmundos que perturban los hogares, le ordeno que los dejen libres ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda herida, Espíritu Santo, sánala, sana toda herida que haya sido causada por palabras, por actitudes, todo recuerdo del pasado del cual Satanás está echando mano para hacer daño, hoy sea sanado en el nombre de Jesús. Que ese amor tuyo hoy se manifieste en su corazón. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, recuerde, este amor sobrenatural, este amor que es capaz de poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, solo es posible cuando nacemos de nuevo. Pero para nacer de nuevo es necesario que reconozcas que eres pecador, que necesitas de un Salvador, que necesitas a Jesucristo el Señor como el único Señor y como el único Salvador de su vida. Si quiere hacerlo hoy, yo le invito a que repita conmigo estas palabras. Dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Dígale: yo sola no puedo. Tal vez estás tratando de restaurar tu matrimonio en tus propias fuerzas, pero es importante que reconozcas que sola no puede hacerlo, que necesitas de esa fuente de amor que solo el Espíritu Santo de Dios puede derramar en su corazón. Dígale: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor Jesús, y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, a permanecer hasta el fin. Que tu Espíritu Santo venga ahora a morar en mi vida y llene mi corazón, llene mi mente y llene todo mi ser en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús, la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Recuerde, punto de las 9:30, estaremos conectados a través de las redes sociales en nuestro culto de escuela dominical, gozándonos y deleitándonos en la presencia del Señor, y a las 8 de la noche en nuestro altar familiar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.